Buenas tardes, doctor y compañeros. Nuestro grupo tiene el agrado de exponerles acerca del tema los principios del derecho penal informático, su relevancia y cada uno de ellos. Comenzaremos señalando lo que es un principio en general, y hay que considerar el principio como un punto referencial a partir de lo cual se desarrolla una determinada extensión, ya sea sobre un tema o sobre una cosa material. También se puede considerar, en palabras de Roberto Marino, como la razón principal o el origen por lo cual se ahonda investigando sobre una determinada materia. Ya en el ámbito penal se pueden analizar tanto los elementos objetivos como subjetivos de cada tipo penal. En palabras de Alessandro Barata, la relevancia de los principios es que sirven como mecanismo para identificar fácilmente todos los requisitos para que una conducta sea considerada como delictiva. Y ya en el ámbito informático se considera o sirve para abarcar todas estas conductas, ya que no solamente se ha limitado al uso de sistemas computacionales, sino que va más allá, y ahora lo que ocurre es el abuso de los mismos. Entonces ya no simplemente se puede recurrir al método de la intuición, sino que es necesario especificar cada uno de los elementos que forman parte de una conducta para que el legislador la pueda catalogar como delictiva. A continuación vamos a hablar del primer principio, que es el principio de autodeterminación informática. El principio de autodeterminación informática básicamente señala que dentro de un Estado es imprescindible que la recolección de datos para poder emitir políticas públicas. Sin embargo, es necesario que existan los límites necesarios para poder procesar de manera legítima cada uno de ellos. Asimismo, este principio se relaciona con la personalidad del individuo, ya que es necesario garantizar derechos fundamentales del mismo para así asegurar la dignidad de una persona. Este principio también se conoce como el principio de libertad informática, ya que al sujeto se lo debe concebir como un sujeto, valga la redundancia, con propias decisiones y voluntad para manejar su información. Es necesario considerar que los derechos que se derivan de este principio deben contar con una tutela propia, ya que de esta manera se puede abarcar una mayor cantidad de derechos dentro del mismo. Hay que considerar que dentro del área informática existe una evolución constante, así como a la par de la tecnología. Actualmente existe una sociedad de información y es por ello que es mucho más difícil identificar víctimas e infractores. A continuación, el próximo principio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del principio de seguridad de la información. Podemos decir que la seguridad de la información es el conjunto de acciones encaminadas a la protección de ciertos datos, pero esta definición es incompleta, para lo cual hay que explicar qué es información. Información es toda comunicación o adquisición de conocimientos previos sobre un tema determinado. Pero esto tampoco se aplica mucho al ámbito de la informática, por lo que nos remitimos a la ley de datos personales. Y nos dice que una información o base de datos es un conjunto estructurado de datos cualquiera, sea su soporte, sea su localización, sea su acceso, sea su almacenamiento o sea su modalidad de creación. Con esto decimos que la seguridad de la información lo que busca es el aseguramiento de los datos personales. Y lo que nos dice la ley de datos personales es que este tipo de datos personales es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural de forma directa o indirecta. Y esto incluye a los datos genéticos, a los datos biométricos, a los datos relativos a la salud, a los datos crediticios, entre otros. Y con esto podemos decir que la seguridad de la información es justamente la implementación de los mecanismos adecuados y eficaces para proteger la información personal de cualquier tipo de amenaza o vulneración con el fin de atentar justamente a la persona dueña de estos datos. A continuación voy a analizar qué es la seguridad informática. La seguridad informática ya es cualquier medida que impida la ejecución de una operación no autorizada sobre una red o sobre un sistema informático, que puede comprometer la confidencialidad, la autenticidad o la integridad de la información. Y de aquí se desprenden justamente los tres parámetros de la seguridad informática, que son la confidencialidad, la autenticidad e integridad. Lo que nos dice la ley de datos personales acerca de la confidencialidad es que el tratamiento de los datos personales debe darse sobre la base de un sigilo o un secreto y que justamente no se desvíen del fin para el cual fueron recogidos esos datos.
La autenticidad se refiere a que los datos sean precisos, comprobables, claros y debidamente actualizados, y así comprobar la veracidad de la información que se está brindando. Y la integridad está estrechamente vinculada a la autenticidad, aunque se refiere a la que no haya sido modificada la información a partir de su creación y durante su transmisión a través de un sistema informático. Y con esto lo que se busca, con estos parámetros lo que se busca es minimizar el riesgo que puede conllevar la transmisión de datos a través de un sistema informático y la detección de posibles problemas a los sistemas informáticos y a los sistemas de seguridad. A continuación analizaremos los siguientes principios. Bueno, continuamos con la exposición y pasamos a analizar el principio de confidencialidad. Para ello debemos señalar que la confidencialidad es un término que se ha utilizado en varios ámbitos del derecho, significando así como ese cimiento que se da para la seguridad de las partes, que les da certeza de que se encuentran en un espacio seguro, donde lo que se diga y se haga durante un proceso no va a ser divulgado más adelante, usado fuera de este. Generalmente este concepto de confidencialidad se lo utiliza en el ámbito de la mediación. No obstante, en el ámbito informático, el principio de confidencialidad pertenece al marco general de la seguridad informática. En este campo, la confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener en secreto sobre determinada información o recursos. Básicamente se refiere a la privacidad de los elementos de la información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema de invasiones, intrusiones y accesos por parte de las personas o programas no autorizados. O sea, se busca que la información esté protegida. El objetivo de este principio es prevenir la divulgación no autorizada por terceros, para que éste no pueda desembocar en una pérdida de información y por lo tanto puede afectar a negocios e incluso empresas. Hay que tener en cuenta que los datos se pueden dividir en dos secciones. En el nivel 1 de seguridad o sensibilidad de la información, por ejemplo, si un programador no debe tener acceso a la información personal de todos los empleados, además los empleados deben recibir capacitación para comprender las mejores prácticas para resguardar los datos confidenciales, para protegerse y proteger a la empresa donde trabajan, porque estos datos son básicamente lo que mantiene a una empresa y si estos datos se revelan podría desembocar en el quiebre de la empresa como tal. Finalmente, en este principio se aplican tres recursos que han mencionado varios autores. Está Romero, Figueroa, Vera y otros autores que han señalado que para este principio se deben aplicar necesariamente estos tres recursos. ¿Cuáles son estos tres recursos? Primero tenemos la autenticación de usuarios. Este recurso sirve para identificar quién, qué, qué y quién accede a la información. Es decir, por ello se ha creado varios tipos de cifrados para poder acceder a las cuentas personales. Generalmente todos tenemos, cuando nos creamos una cuenta, tenemos nuestras contraseñas para poder acceder a ellas, justamente para saber quién está accediendo. Tenemos también el otro recurso que es la gestión de privilegios. Este significa que para los usuarios, o sea, para que los usuarios puedan acceder al sistema, puedan operar solo con la información para que se les ha autorizado. O sea, nosotros generalmente como usuarios podemos ingresar a lo que es algo personal. No podemos ingresar a algo que pertenece a la información de la empresa, donde nosotros tenemos nuestros datos, justamente para saber personas de la empresa como tal que puedan acceder a la página principal y nosotros como usuarios que podemos acceder a la parte del servicio como tal. Y tenemos el cifrado de información. Este también es denominado como la encriptación. Evita que ésta sea accesible a quien no esté autorizado. Para ello se transforma la información de forma inteligible a una no legible y es aplicable tanto a la información que esté autorizado para ello como para el que no lo está. Solo mediante un sistema de contraseña se puede extraer la información de forma inteligible y es aplicable tanto a la información que está siendo transmitida como al almacenado. En este sentido, varias formas para proteger este principio se da básicamente en base a esto,
esta encriptación que se dan en varios lugares. Básicamente es la contraseña como tal. Y hasta aquí se hablaría del principio de confidencialidad y pasamos al siguiente principio. Bueno, otro de los principios también es el principio de integridad. Este hace referencia a que la información que se encuentra almacenada en diferentes dispositivos o la que se ha transmitido por cualquier canal de comunicación no ha sido manipulada por terceros de manera malintencionada. Con esto garantiza que la información no sea modificada por personas no autorizadas y esto afecte a la persona, a empresas, a entidades bancarias y a todo lo que sí engloba el sistema informático. Bueno, en nuestro sistema jurídico ecuatoriano tenemos que en el COIP, en el artículo 232, estipula el ataque a la integridad en sistemas informáticos, en el cual menciona que la persona que destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda o trabe o cause una mala información de un comportamiento no deseado o suprima datos importantes en sí, en correos electrónicos, en contraseñas, en tratamientos de la información, en sistemas telemáticos o de telecomunicaciones, tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. De igual manera, también nos menciona que la persona que diseñe, desarrolle programas o envíe o introduzca, ejecute, venda o distribuya cualquier información en dispositivos o programas informáticos de esta manera malintencionados pueden causar daños graves, como lo menciona en el inciso anterior. También la persona que destruye o altere sin la autorización de su titular en sí los datos o la infraestructura tecnológica o la recepción o procesamiento de la información en general, en el servicio público, en el servicio privado, también tendrá una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Bueno, el principio de integridad también, en lo referente a lo internacional, tenemos que en el convenio del Consejo de Europa sobre la criminalidad, que se desarrolló en Budapest el 23 de noviembre del año 2009, recoge en su capítulo 2 un conjunto de medidas adoptadas en sí para este principio de integridad, en el cual en su artículo 4 nos habla sobre atentados contra la integridad de los datos informáticos. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que cada persona que se introduzca en nuestros dispositivos informáticos y altere nuestros datos o nuestras bases de datos, también tenga una pena siempre y cuando los países estén dentro de este convenio. En el artículo 5 también nos habla en los atentados contra la integridad del sistema. Es decir, que toda persona que grabe, delibere o tenga transmisión de datos, borrado, deterioro o supresión de datos informáticos también sea sancionada. En sí, este principio de integridad se lo vulnera de diferentes maneras. Uno de ellos puede decir que existe la falsificación informática manipulando la información que arroja las bases de datos de las entidades bancarias. También podemos decir que las personas que trabajan ahí pueden robar esa información. También les vemos en nuestros computadores como el más llamados gusanos o virus, los cuales se infiltran en programas ilegítimos, modificando así y destruyendo datos muy importantes. A continuación, el siguiente principio. Buen día, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del principio de disponibilidad. Este principio supone el oportuno acceso y funcionamiento de tanto plataformas o instituciones que se encargan del almacenamiento de esta información a través de un manejo funcional y el debido cuidado. Este depende sustancialmente del principio de confidencialidad e integridad. Este se define como la capacidad de garantizar que tanto el sistema como los datos van a estar disponibles al usuario en todo momento. Es decir, supone que el sistema informático se mantendrá trabajando sin sufrir ningún tipo de degradación en cuanto a accesos. Para ello es necesario que se ofrezcan los recursos que requieran los usuarios autorizados cuando se desee ingresar.
para el acceso de esta información y que esta misma deberá permanecer accesible a elementos autorizados. Esta facultad es fundamental ya que tanto el software como el hardware deben mantenerse en funcionamiento eficiente, ya que si no es así, se pueden ocasionar pérdidas económicas significativas tanto como en daños físicos y en el peor de los casos pueden costar vidas. A través de ese principio se promueve la mutua confianza, misma que se convierte de este modo no solo en la bóveda clave del reconocimiento, sino que se convierte en el presupuesto previo que, sin embargo, pese a esta disposición, la mutua confianza entre los sujetos del Estado se construye sobre un vacío. ¿Qué ocasiona que este principio no coincida con su aplicación? En tanto y cuanto tiene tres acepciones primordiales para tales acciones. El primero viene siendo por parte del Estado. En estos casos de opresión o silencios forzados. En segundo, son más por actos de terceros, hackers o en ciertos casos son casos de abusos de confianza. Y por último, es por el mismo desinterés no solo de un círculo social cercano, sino por parte de las mismas instituciones a las que estos sujetos vulnerados acuden y tienen esta negativa de acción. Y esto viene originando que este tipo de confianza, este tipo de sistema de disponibilidad esté funcionando menos. Gracias. Bien, en cuanto al principio de privacidad informática, también llamado de privacidad de la información o privacidad de datos, hablamos de este cuando una organización o individuo debe determinar qué datos en un sistema informático se pueden compartir con terceros. Esta privacidad contempla dos aspectos principales. El primero, que es el control de acceso, ya que un aspecto sumamente importante de garantizar la privacidad es de determinar quién tendrá acceso autorizado a los datos y quién no. Y el segundo refiere a aspectos de la privacidad, lo que implica la puesta en marcha de mecanismos que evitarán el acceso no autorizado a estos datos. En este contexto existen ciertos mecanismos que nos ayudan a mantener esta privacidad. El primero, que es el cifrado de datos, el cual ayuda a evitar que los datos sean leídos por un tercero que no tenga autorización para acceder a los mismos. Y también tenemos la tokenización, que es otro tipo de mecanismo que en gran medida se enfoca en garantizar la privacidad de datos de identificación personal, sobre todo de los consumidores. De manera específica implica eliminar la información de identificación personal de los datos y reemplazar esa información por un token de datos. Este token suele ser un número o una cadena aleatoria de caracteres y sirve para separar los datos de un asunto. Para terminar con este tema del principio, es importante resaltar lo que no es lo mismo privacidad que seguridad y protección, pues la privacidad consiste en garantizar que solo aquellos que están autorizados puedan acceder a los datos, mientras que la seguridad se trata más bien de protegerse contra amenazas maliciosas, y la protección implica asegurarse de que una organización tenga una forma de restaurar los datos después de un posible evento de pérdida. Ahora, en cuanto al principio de intimidad, este principio hace referencia a aquella esfera de protección que rodea la vida más privada del individuo, frente a injerencias ajenas o conocimiento de terceros. Dicha esfera es la encargada de proteger cierta información que podría referir a datos sensibles sobre cierta persona. Este principio contempla también la necesidad que tienen las personas hoy por hoy de poder controlar la información que sobre uno mismo contienen los diversos bancos de datos, y además esto se hace con el fin de proteger la intimidad personal y de las personas cercanas a las mismas, como lo puede ser la familia. Bien, pero pese a que las legislaciones contemplan principios como estos, que son esta base fundamental para sus respectivas construcciones, poco a poco y dependiendo de las necesidades crecientes de los individuos en esta era informática, las legislaciones deben empezar a desarrollar otro tipo de principios. En este aspecto, además de sustentarse en el principio de intimidad, deberán hacerlo, por ejemplo, en el principio de control, y además también en el principio de seguridad personal. Es así que contemplando los referidos principios se podría enriquecer tanto el régimen jurídico, sobre todo a nivel informático, ya que se contemplan aspectos que ciertamente otorgarían más confiabilidad por parte de quienes generan y comparten datos. Agradecemos la atención.